oración, aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecidos estamos a Dios por la familia, el hogar, institución sagrada del Señor. Este día, querido hermano, Dios va a hablar a través de su santa palabra para el orden divino que quiere el Señor para la familia, el matrimonio. Estamos dando la bienvenida desde Vía Sky, aquí desde mi hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, como ministerios de oración y matrimonio. Venimos a agradecer al Señor su bendición. Estamos dando la bienvenida a la red de canales del Evangelio Eterno, queridos hermanos. Todos los jueves de las 5 a las 6 de la tarde se lleva el culto familiar. Estamos agradecidos a Dios por haber sintonizado en este día, querido hermano, la red de canales del Evangelio Eterno. Te damos la bienvenida. Si quieres, querido hermano, abre la palabra de Dios y comprueba que lo que menciona Dios está sellado con un escrito está. Este día, querido hermano, el Señor va a hablar acerca de matrimonios aprobados por Dios. ¿Qué es lo que demanda Dios y qué es lo que bendice Dios? Él va a bendecir lo que ha mencionado en su santa palabra, todo lo que esté establecido en su palabra. El Señor bendice lo que Él santifica. Querido hermano, bienvenido seas. Sergio, en este día, la aprobación del orden del matrimonio que el Señor va a dar es matrimonios aprobados por Dios. Así es. Es un gozo, hermanos, estar nuevamente delante de la presencia de Dios. Y agradecidos estamos porque nos da la oportunidad de que a través de los medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos dice. Recordemos, hermanos, que todavía tenemos la libertad para venir y escudriñar su santo registro. Sabemos todos, porque así lo dice la profecía, que van a venir momentos, como en el pasado, de que todo aquel que llevara una Biblia era perseguido. Sin en cambio, hermanos, debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da para que con toda libertad
y por propia voluntad, vengamos y escudriñemos lo que la palabra de Dios nos dice. Es por esto, hermanos, que antes de abrir el santo registro de Dios, vamos a pedir la presencia de su Santo Espíritu, para que sea Él quien venga, quien nos convenza, quien nos instruye, quien nos redarguye, a través de todo lo que dejó escrito y que nos ha dejado como heredad para aquellos que hemos sido redimidos, para aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es por ello, hermanos, que le invitamos que se una con nosotros y vamos a elevar una oración a nuestro Dios pidiendo su santa dirección. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos presentamos delante de tu trono de la gracia. Primeramente, Señor, para agradecerte por el precioso don de la vida que tú nos prestas. Venimos delante de ti, Señor, confesando nuestros pecados. Te hemos ofendido con el pensamiento, con la palabra, con la obra, con la omisión. Hemos reconocido nuestras faltas, nos hemos arrepentido de ellas y ahora las confesamos. Por favor, Señor, apiádate de nosotros. Extiende tu brazo de misericordia. Que tus bondades, Señor, nos alcancen y perdona nuestras faltas. En esta ocasión, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar toda oración que se eleve ante tu presencia, a manera de ruego, a manera de súplica, a manera de clamor, Señor. Tu palabra dice que desde antes de que abramos nuestra boca, tú ya sabes de qué tenemos necesidad, y es por ello que te pedimos, Señor, que toda oración que se eleve, Señor, en tu tiempo y en tu hora, y conforme a tu divina voluntad, traigas una pronta respuesta a aquel, Señor, que clama a ti por sanidad, a aquel que clama a ti por provisión, a aquel que clama a ti, Señor, por reconciliación, y por cualquier otra necesidad personal, Señor, la ponemos delante de tu presencia, confiado, Señor, en que tú nos darás lo mejor que nos conviene, porque solamente tú, Señor, conoces el futuro, Señor, y conoces lo que nosotros necesitamos. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en este tiempo de culto familiar. Y te pedimos humildemente, Señor, que todo lo que leamos en tu santo registro caiga en tierra fértil, Señor. Es por ello, Señor, que te pedimos que prepare nuestros oídos espirituales, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a sellar, Señor, un escrito está en nuestro corazón y a ponerlo por obra. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Agradecimiento hay en este día. Quisiéramos llevarte al libro de Mateo, capítulo 19, versículo 5. La palabra de Dios testifica acerca del orden que Dios pide para el hogar y la familia. Mateo 19, 5. Anótalo, querido hermano. Todo lo que se testifica está basado a un escrito está. No son palabras humanas, es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 19, 5. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Querido hermano, el mandato que Dios da desde un principio es que se formara la familia, el matrimonio, establecido por Dios en el orden sagrado. Dejará el hombre y se unirá a su mujer. Aquí vemos, hermano, hombre y mujer. ¿Qué es lo que Dios va a bendecir en el matrimonio? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Querido hermano, ese sentir que va a tener la pareja va a ser una sola fe, un mismo amor y una misma unidad. De eso habla el Señor, que estemos unidos, hermano, en un sentir, en una fe, en un amor establecido por Dios. Dios va a bendecir siempre, hermano, su orden divino. Todo lo que esté fuera del orden de Dios, Dios no puede bendecir algo que el Señor no lo estableció, hermano querido. Por eso vamos a hablar acerca de los matrimonios aprobados por Dios. Así se llama
el tema y llévalo en oración y pídele a Dios que si hay algo que está estorbando en tu familia y si no está aprobado por esta palabra, hermano, llévalo y pide a Dios que por ignorancia su santa palabra, tú no lo conocías, tú no sabías, pero ahora estás oyendo su voz y deseas ordenar y deseas estar en el orden de Dios. Por eso este día, querido hermano, Dios va a hablar al matrimonio. Estamos llevando el culto familiar. Amén. Así es, hermanos. En este tema es un tema muy extenso, es un tema muy abarcante. Afortunadamente la Biblia, hermanos, nos habla que desde la misma creación hasta el fin de tiempo, el Señor ha considerado la familia como la base de la sociedad, como la base de la iglesia, como la base de la humanidad. El adversario sabe que si divide a la familia, divide la iglesia y divide la sociedad. Es por ello que la familia, hermanos, ha sido siempre muy atacada. Recordemos, hermanos, que la primera pareja en el Edén, hubo un adversario que vino a romper con la unión que Dios había establecido a través del santo matrimonio entre el hombre y la mujer. Y él vino, puso la tentación, y desafortunadamente el hombre cayó en pecado. No es nuevo, hermanos, que en estos días haya muchas situaciones complejas dentro del matrimonio. Cada matrimonio, hermanos, es distinto. ¿Por qué? Porque tanto el hombre y la mujer tienen caracteres diferentes. Y lleva tiempo, hermanos, pero sobre todo cariño, comprensión y amor para ir limando esas asperezas y para hacer un matrimonio aprobado delante de los ojos del Dios. Es día a día poner tanto el hombre como la mujer de su parte para que esa familia, ese matrimonio sea de bendición ante los ojos de Dios. Cada matrimonio, hermanos, tiene diferentes necesidades. Hay matrimonios que están fortalecidos en un área, pero debilitados en otra. Y al revés, hay matrimonios débiles en un área, pero fortalecidos en la otra. Es por ello que la palabra de Dios nos ministra durante todo su registro bíblico acerca de lo que es el matrimonio. La palabra de Dios, hermanos, define el matrimonio establecido por Dios como puro y santo. Porque en esa condición de pureza y de santidad, Dios aprobó el matrimonio, la unión entre el hombre y la mujer. Porque a través de esa unión, como lo hemos leído, a través de esa unión viene la procreación de los hijos y por lo tanto la formación de la familia. Entonces, ¿cómo debe de ser una familia, un matrimonio aprobado por Dios desde el principio? Para que un matrimonio tenga éxito, hermanos, es porque debemos de haber tenido una preparación a través de un noviazgo. Y vamos a tocar diferentes temas, mientras el tiempo nos los permita, para tratar de abarcar lo que significa el matrimonio aprobado por Dios. La misma palabra de Dios, hermanos, hace una comparación para poner una ilustración entendible para cada uno de nosotros entre el amor de Dios que profesó a su iglesia. La palabra de Dios simboliza a nuestro Señor, a Cristo como el esposo y a sus redimidos como la esposa. Y no decimos la iglesia, hermanos, porque la iglesia la componemos cada uno de nosotros. Entonces, los redimidos, los que hemos aceptado a Cristo, somos la esposa. Es por ello que la palabra de Dios nos lleva a diferentes pasajes bíblicos donde Cristo muestra el amor a su esposa. Y de esa misma manera, hermano, nos deja un ejemplo de cómo el hombre debe de amar a su esposa, para que ese matrimonio sea aprobado por Dios y sea acepto delante de sus ojos. Es por ello, hermanos, que tenemos que ir a la Biblia. La Biblia presenta esta relación matrimonial para presentar esa relación de Dios y su pueblo, o los redimidos, es decir, el esposo y la esposa. Y vamos a tomar ejemplos porque nos ilustra, hermanos, de cómo debe ser el comportamiento de cada uno de nosotros como hombre y como mujer para formar esa unión matrimonial y que esté aprobada por Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 62 y el versículo número 5, la palabra de Dios nos dice: pues como el joven se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así tu Dios se gozará contigo.
Así como la novia, hermanos, alegra a su novio porque llega sin mancha y sin mácula al compromiso sagrado, al pacto sagrado que es el matrimonio. Así también la iglesia que alegra el corazón de Dios. El Señor protegerá a la iglesia, así como el esposo fiel protege a su amada esposa y le da todo lo que necesita. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo hace esta analogía, esta comparación, y esto es una enseñanza para nosotros. Nos habla de un matrimonio, hermanos, donde el esposo se agrada del comportamiento de la esposa. Y hay un gozo a través del esposo con la esposa. De la misma manera que Dios se gozó con su pueblo elegido, nosotros, como personas, como humanos, como esposo y como esposa, nos debemos de alegrar, debemos de gozar de esa unión matrimonial que Dios ha permitido. Amén. Por eso es importante, hermanos, cuando se habla de un noviazgo, cuando se habla de esa búsqueda con la persona idónea, que deseas formar una familia, deseas formar el hogar, hermano, pedir en oración, los padres, la joven, el joven, que anhelan una compañera, que anhelan un compañero, hermano, pedir a Dios su dirección, pedir que aquel joven, aquella joven, en el transcurso del noviazgo tú vas viendo defectos de carácter de él o de ella. Hay cosas que dice, yo las voy a cambiar después de que él esté casado. No, hermano, nadie cambia a nadie. El sentir que tiene el corazón hacia Dios, Dios lo pone. No es la persona no puede cambiar a nadie. En el matrimonio, hermano, Dios nos pide que haya fidelidad, porque Cristo es fiel a su iglesia. Cristo ama a su iglesia y le dice su esposa, amada, la cuida. Pues de esa misma forma el Señor desea que en el hogar tanto el hombre como la mujer sean fieles primero a Dios y a tu compañero, a tu compañera, para que en ese hogar, hermano, se respire esa atmósfera de unidad y de amor que solamente la va a dar Dios cuando tú abres tu hogar para llevar una adoración, hacer un culto familiar. Es un servicio que va a dar la familia a Dios. Es dedicar ese tiempo en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando te vas a acostar, bendecir en tu hogar el nombre de Dios. Por eso el culto familiar es tan importante para el matrimonio, para la familia. Dios anhela, hermanos, que seamos fieles a Dios en el matrimonio, porque Dios nos pone el ejemplo cómo cuida el Señor a su esposa, cómo nosotros debemos de tener un cuidado para nuestro compañero, para nuestra compañera. Por eso se está hablando matrimonios que Dios aprueba. Amén. Así como Cristo, hermanos, ama a su iglesia, el esposo debe de amar a su esposa. Así como Cristo fue fiel, fue protector, sustentador y proveedor de su pueblo, el esposo debe de cumplir con la misma función, seguir el ejemplo de Cristo. La Biblia, refiriéndose a esta función amorosa entre Dios y su pueblo, manifiesta la comparación que debe de ser de amor y de cariño entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, en el versículo 9 y 10, la palabra de Dios dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Lo halló en tierra desierta, en desierto horrible y yermo. Lo condujo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Aquí vemos, hermanos, el cuidado tierno, el cuidado amoroso que Dios tuvo para con su pueblo. Por eso dice que la porción de Jehová es su pueblo. La porción del esposo es su esposa. Y la porción quiere decir posesión. O sea que la esposa es posesión del esposo y el esposo es posesión de la esposa. Únicamente dos. Porque la Escritura dice que Dios unió al hombre y la mujer, hablando en singular.
Es por ello que aquí el Señor nos muestra cómo la porción de Jehová es su pueblo. Así que, hermanos, sacamos mucha enseñanza de la comparación que hace la Biblia a través de la relación entre Dios y su pueblo, el esposo y la esposa. El versículo 10 dice: lo halló en tierra desierta, en desierto horrible, y yermo, lo condujo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Como si Israel, o sea, la esposa, nadie quería y nadie hubiera sido abandonada, lo trajo alrededor. O sea, cuando Israel, hermanos, estaba en sequedad, cuando Israel estaba transitando por un desierto de necesidades y se sentía solo y abandonado, la palabra yermo es lo que quiere decir desolado. Esa es la misma situación, hermanos, que muchas veces atravesamos en el matrimonio, una situación de sequedad, una situación que nos sentimos solos, abandonados, donde pensamos que ya sea el hombre o sea la mujer, hermanos, estamos siendo descuidados por nuestro cónyuge. El Señor, hermanos, amó a su pueblo, el Señor atrajo a su pueblo con ese ejemplo, por eso dice, lo condujo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Cuando Dios instruye a su pueblo, hermanos, hace una comparación cómo el padre debe de instruir en su hogar. Cómo esa instrucción debe de ser fundamentada en un escrito está. Y luego dice, y lo guardó como la niña de sus ojos. El ojo, hermanos, es tal vez el órgano más sensible del cuerpo, y el hombre lo cuida. Así, de esa misma manera, Dios tiene cuidado por su pueblo. Aquí la palabra de Dios usa simbologías y nos da ilustraciones de cómo nosotros debemos de cuidar nuestra relación matrimonial. Por eso dice, y lo guardó como la niña de sus ojos. Así nosotros debemos de ser protectores, proveedores, fieles en nuestro hogar. Guardar esa unión matrimonial y esa familia que Dios nos ha permitido tener a través de guardarla y cuidarla como la niña de nuestros ojos. Amén. En Isaías capítulo 62, versículo 3, la palabra de Dios nos sigue dando promesas de cómo el Señor guardó a su iglesia, y de esa misma manera nosotros como esposos debemos de considerar a nuestra esposa. La Escritura dice, y serás corona de gloria en la mano de Jehová. Qué bonitas palabras, cómo se expresa el amor de Dios a través de su pueblo. De esa misma manera el esposo debe de considerar a la esposa como una corona de gloria. Amén. En la mano de quién, de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es el que instruye en el hogar. Amén. Jehová es el que instruye al esposo para tratar bien a su compañera que Dios le ha dado y para formar y fomentar la educación dentro del hogar. Amén. Como Dios, hermanos, da la bendición en el hogar, en el orden divino. Como cabeza, hermano, pone al hombre, que sea el sacerdote, ese muro, hermano, donde la mujer se puede sentir apoyada. La mujer es el balance, hermano, del hombre. Esa prioridad que Dios dio al hombre, que en él esté, hermano, la dedicación, el cuidado, la oración, que ese testimonio de ese varón sea siempre llevado en las manos de Dios para que el Señor cada día le dé la luz que él necesita para su hogar, hermano. El hombre tiene un privilegio en la casa. El hombre tiene, hermano, la prioridad de Dios porque Dios formó primero al hombre. Lo instruyó, lo hizo a imagen y semejanza de él. Es un orden sagrado, hermanos. La mujer es una mujer idónea, es el balance, es el apoyo que en momentos que el hombre se siente cansado, que se siente débil, la esposa está para alentarlo, la esposa está para orar por él, la esposa está para cuidarlo y que el hombre está proveyendo su hogar, proveyendo las necesidades. Y si el caso, como en este país, los dos trabajan, los dos se ayudan, hermano, que lo que se haga en amor. No, esto es mío y eso es tuyo, y tú haz con lo tuyo y lo mío no lo... No, hermanos, estamos construyendo la casa. Hay necesidades en el hogar.
que lo que hagamos lo hagamos con amor a Dios y no buscar al débil para aprovecharse de... No, hermanos, valorar tanto lo que hace la mujer en la casa, en el trabajo, como lo que hace el hombre. Pidamos a Dios, hermanos, su dirección y que lo que llevemos en la casa sea guiado por el Espíritu Santo. Que en ese hogar se respire la paz. Que en esa unidad, hermano, esté cada día Dios forjando los caracteres, porque es el carácter mismo el que vamos a llevar ante la presencia de Dios. Pidamos, hermano, que cada día el padre y la madre sean ejemplo y testimonio para los que nos están rodeando, que es nuestros hijos, nuestra familia. Pidamos su dirección en este día. Por eso estamos llevando matrimonios que son aprobados por Dios. Porque Dios dejó, hermano, como dejó el matrimonio, que es una institución sagrada. Y el enemigo lo sabe. Por eso afecta mucho a la familia. Así es. Va a llegar un día, hermanos, en que todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cada uno va a ser juzgado por las oportunidades que aprovechó, que no desaprovechó. Es decir, su obediencia a lo que Dios nos manda, o la desobediencia para caer en condenación. Y de esa misma manera el Señor ilustra de cómo va a ser coronado el pueblo de Dios, la esposa, a través de la fidelidad que le guardó. Y eso lo ilustra en un pasaje bíblico aquí en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, el versículo número 17, donde la Escritura dice: y ellos serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo prepare mi especial tesoro, y los perdonaré como un hombre perdona a sus hijos. Dios reconocerá, hermanos, a su pueblo fiel y redimido en el día del juicio, y los apreciará como un especial tesoro, como posesión privada, porque son obedientes y fieles. Por ello Dios otorga el perdón. Nuestra relación en el matrimonio debe de ser con esa finalidad. A nosotros, hermanos, se nos va a pedir cuentas de nuestro matrimonio. En el día del juicio, el Señor nos va a preguntar por cada uno de nuestros hijos, porque son los dones, son los talentos, porque es la herencia que Dios le dio como responsabilidad a los padres que crearan la herencia de Jehová. Entonces debemos de presentar cuentas por nuestro matrimonio, por nuestra esposa, esposo, pero también por cada uno de nuestros hijos. El Señor nos dice y nos da la promesa de que los perdonará como un hombre perdona a su hijo. Entonces debemos de ir fomentando esa unidad dentro del matrimonio para que sea aprobado por Dios. Pero ahora bien, hermanos, la Biblia nos sigue ministrando. El apóstol Pablo da instrucciones directas de cómo debe de ser el matrimonio aprobado por Dios. Vamos a ver un versículo aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 5 y el versículo número 25, donde la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol Pablo, hermanos, enfatiza el amor de Jesús por su iglesia, que es un amor incondicional y es un amor sobre toda circunstancia. Y la Escritura nos dice que nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Pero aquí se está dirigiendo al hombre, al varón. Dice: amad a vuestras esposas. Siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Y Cristo amó a su iglesia, pero se entregó a su iglesia. Esa es una responsabilidad que el hombre debe de asumir para que su matrimonio sea un matrimonio feliz y lleno de éxito. Seguir el ejemplo de Cristo, amar, proteger, proveer a nuestra esposa y a nuestros hijos. La palabra de Dios, hermano, no se equivoca. El verdadero esposo, hermano, se expresará su amor a su esposa de distintas maneras, con palabras de afecto, con palabras de comprensión. Además, el esposo, hermanos, deberá de proveer a su esposa, deberá de proveerla económicamente, pero sobre todo es la porción espiritual, que es la porción de provisión que el hombre debe de inculcar a su esposa, a sus hijos, porque a través de ese crecimiento espiritual, hermanos,
cuando nosotros profesamos la misma fe, va a ser mucho más fácil para que ese matrimonio sea de éxito. Desafortunadamente hoy en día, hermanos, vemos matrimonios disfuncionales, donde hay una barrera que separa la creencia distinta que puede tener el esposo o la esposa. Pero sin en cambio, hermanos, el cónyuge que conoce de la verdad tiene la responsabilidad de ganar a su esposo. Todo esto lo podemos evitar, pero sin en cambio, si estamos viviendo esa situación, por eso al principio decíamos que cada matrimonio es distinto, pero si estamos viviendo esa situación, hermanos, el hombre o la mujer creyente deben de ganar para Cristo al esposo o a la esposa. Son requisitos que la misma palabra de Dios nos dice. Entonces la palabra de Dios nos instruye, nos dice cómo debemos de fomentar un matrimonio que Dios aprueba. Amén. Por eso es importante, hermanos, las palabras suaves en el matrimonio. Palabras con cariño, con amor. No poniendo, hermanos, sobrenombres a la pareja. Porque se falta el respeto, hermano. Los hijos faltan el respeto a los padres cuando oyen apodos. Jesús les dijo: maridos, amad a sus compañeras, a sus esposas. Por eso, hermano, esa palabra amor envuelve muchas cosas. Es uno de los nombres de Jesús. Dios es amor. Y Dios desea, hermanos, que esas palabras dulces, que esas palabras cariñosas, que esas palabras de agradecimiento estén en tu hogar. Porque muchas veces con frialdad ya se trata uno a otro, hermanos. La naturaleza del hombre y la mujer son distintas. La mujer, hermano, siempre está dispuesta a recibir un cariño, una caricia. El que tú tomes de la mano a tu esposa, aun cuando ella es una persona mayor, hermano, es delicado para ella. Es importante que ella se sienta amada, se sienta querida. Y también el hombre. El hombre, su naturaleza, hermano, es recia. Por eso Dios dice: amad, maridos, a sus mujeres, a su esposa. Esa palabra, hermanos, endulza el corazón del alma a la compañera. Una palabra tierna, una palabra de amor, derrumba muchas cosas, hermano. Una división. Que no se olvide, hermano. Si en tu casa has dejado esas palabras de amor, esposos, hazlo. Y tú vas a ver unas respuestas diferentes de tu compañera. Porque la vas a hacer sentir amada, querida, que es una persona, hermano, con la que tú estás unido. Para el Señor dice que ese matrimonio, Dios, nadie lo va a separar más que la muerte. Por eso estamos en este día, hermanos, pidiendo a Dios que esos matrimonios sean en el orden divino que Dios da. Que las palabras, hermano, de amor, de comprensión, no falten en la casa. Porque ahí somos ejemplo para los hogares de nuestros hijos. Como estás tratando a tu esposa, tu hijo va a tratar a su compañera. Como estás tratando, esposo, a tu esposa, o esposa a tu esposo, tus hijos que están formando hogares van a decir: mi padre le hablaba así a mi madre trataba así a mi padre. ¿Qué hay de raro si yo así crecí y así viví en un hogar donde se oían puras palabras ofensivas? Pidamos a Dios, hermano, que el orden que pide Dios en el hogar lo llevemos al culto familiar, donde hay oración, alabanza y sobre todo se lleva un tiempo de perdón y de unidad. Eso es lo que Dios demanda para nuestra familia. Por eso estamos llevando, hermanos, matrimonios aprobados por Dios. Así es. Entonces la palabra de Dios, hermano, nos enseña que tanto para el hombre como para la mujer, Dios dejó funciones diferentes. Los dos somos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero la diferencia precisamente está en la función que desempeñamos. La función de la mujer es procrear los hijos. Tiene ese privilegio que Dios le concedió a la mujer, que ella misma creara, que ella misma aportara y que ella misma diera luz a nuestros hijos. La función del hombre es diferente. La función del hombre es la de proveer, la de proteger, la de abastecer a su hogar. Pero no nada más en el área económica, sino en el área espiritual.
La palabra de Dios nos dice aquí en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, y si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La palabra de Dios dice que si alguno no provee para los suyos, o sea, cuando dice para los suyos, hermanos, se está refiriendo no a los de su casa, porque a los de su casa los pone por aparte, sino que pone a sus padres, a sus abuelos, a su demás familia que no habitan con él, pero que son parte de él. Y aquí entra una responsabilidad donde el matrimonio debe estar coordinado en perfecta armonía con lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Y así como leímos que el Señor dice que debemos de dejar el hombre y la mujer y formar una sola familia, no quiere decir que nos vamos a ser irresponsables de ver por nuestros padres. Por eso la palabra de Dios dice, y si alguno no provee para los suyos, ¿cuántos padres, hermanos, están abandonados? ¿Cuántos padres, hermanos, se va y se les deja en un asilo? Los hijos, hermanos, hacen su vida, hacen su matrimonio y se dedican a su vida privada. Y los padres están tal vez enfermos, tal vez sin visita de los hijos. Por eso la palabra de Dios no lo dice. Si alguno no provee para los suyos, y después especifica, y mayormente para los de su casa. Los de su casa es su esposa y sus hijos. Ha negado la fe, o sea, nos volvemos, hermanos, apóstatas, incrédulos. Negamos nuestra fe y recordemos que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos negando la dirección que el Espíritu Santo nos puede dar. Y la palabra de Dios sigue terminando, es peor que un incrédulo. O sea, qué triste condición, hermanos, de que lleguemos a esa condición de abandonar y de dejar a los que amamos. Los que profesamos la fe cristiana, hermanos, basamos el amor incondicional y desinteresado en nuestra casa, con nuestra familia. Y es por ello que no debemos de ignorar las responsabilidades que tenemos que cumplir en nuestro hogar. No todo es trabajo, hermanos. Está bien que queramos proveer. Está bien, hermanos, que queramos vivir una vida cómoda. Pero Dios tiene un balance. Debemos de balancear qué es lo que importa más. ¿Ganar unos centavos más y descuidar nuestra casa? ¿O cuidar, instruir, guiar a nuestra esposa, a nuestros hijos, hermanos? Porque esa inversión que estamos haciendo, hermanos, se va a ver en el futuro y es para bendición de ellos. El dinero va y viene, hermanos. Dios nunca nos va a dejar sin provisión, siempre y cuando cumplamos con nuestras responsabilidades que nos corresponden. El esposo, hermanos, debe de procurar hacer feliz a su esposa. Y esto la misma palabra de Dios lo dice. Aquí en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 33, la Escritura dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de fomentar en nuestro hogar un ambiente de felicidad. Si se quiere formar un ambiente sano y feliz en el hogar, debe de haber unidad en propósitos, pero sobre todo en fe. Si hay diversidad, si hay divergencia en cuanto a la espiritualidad, ya sea del hombre o de la mujer cristiana, debe de procurarse la unidad en la fe. Es por ello, hermanos, que volvemos a insistir que un hogar fomentado en la misma fe, en un yugo igual, va a ser más fácil que nosotros procreemos un matrimonio y una familia, hermanos, que sea aprobada por Dios. Pero si por alguna circunstancia no se puede de esa manera, entonces tanto el hombre como la mujer tienen una responsabilidad para ganar a aquel que no tenga su misma fe. Amén. La palabra de Dios, hermanos, aquí en el Salmo 127 y el versículo número 1 nos lo dice muy claramente.
Dice, si Jehová no edificare la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Amén. Entonces, hermanos, ¿quién debe de ser el cimiento de nuestro hogar para tener matrimonios felices y agradables delante de los ojos de Dios? El Señor. Amén. Él es el que debe de ser el fundamento de nuestro hogar. Amén. Que el Señor edifique la familia, hermano querido. ¿De qué sirve, hermano, si tú estás proveyendo tu casa, te afanas en el trabajo, descuidas la familia? ¿De qué sirve estos años, hermano, dedicados fuera de tu hogar, cuando tu hogar, tu familia te necesitan? Es importante, hermano, el balance. Es importante, hermano, sí es proveer, ayudar, pero hay momentos en que debes de estar en tu casa, debes de ver crecer a tus hijos, debes de atender las necesidades de tu compañera. Si Jehová no edifica la casa, en vano, hermano, lo que tú hagas, hermano, no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque no está el Señor edificando esa casa. Porque esa casa, hermano, no está construida en firmeza, en roca, que es Cristo. Tú lo estás construyendo, hermano, con tus propias fuerzas. Y nosotros no podemos hacer lo que Dios va a dar. Por eso hay muchos hogares, hermano, porque los niños crecen, los jóvenes. El padre nunca estuvo en la casa. La mamá fue la que dedicó el tiempo, pero también necesitan los dos, hermano, estar apoyándose uno a otro. La carga no nada más es de la madre, la carga es del padre también. Las familias, hermano, es lo que Dios va a demandar. De lo que Dios entrega al ser madres, hermanos, herencia, son esos niños del Señor. Lo dice la palabra de Dios. Herencia de Jehová son los niños. Pidamos a Dios, hermano, que en este día, que por primera vez estás escuchando la palabra de Dios, que edifiques, hermano, bajo la roca. Que sea el fundamento tu casa, Cristo Jesús. Que edifique tu familia. Sin Cristo, hermano, no somos nada. En vano, hermano, trabajamos si Dios no edifica ese hogar. Pidamos a Dios sabiduría, hermano, que Dios dé paciencia y estímulo a las madres y sobre todo que podamos llevar, hermano, cuentas buenas al Señor por lo que el Señor nos ha entregado, una familia. Una familia, hermanos, es una bendición. Dios ama a la familia, Dios ama el hogar, Dios ama, hermano, esa casa y desea ser el centro de esa casa. Por eso se está llevando, hermanos, los hogares, la familia. Así es, no, la palabra de Dios, hermanos, se dirige mucho a la responsabilidad que el hombre tiene para que fomente un hogar de amor, de alegría, de respeto, de honestidad, de fidelidad. Dios le dio la responsabilidad al hombre porque lo instituyó o lo instruyó como sacerdote del hogar. Pero ¿qué quiere decir sacerdote del hogar? El sacerdote del hogar, hermanos, es el que oficia los actos sagrados de Dios. Esa es la función del sacerdote, oficiar actos sagrados. Y nosotros como sacerdotes de hogar, hermanos, somos responsables de oficiar los actos sagrados de Dios. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través del culto familiar. ¿Por qué? Porque hay oración, porque hay alabanzas al Señor, porque hay instrucción de la palabra, porque hay guianza y consejos sabios que provienen o que emanan del santo registro de Dios. Es por ello que el Señor se dirige mucho al hombre para que sea el pilar del hogar. Debe ser ejemplo en el hogar. Y Él debe de dar ese amor incondicional, así como lo leímos al principio, como Cristo dio un amor incondicional de fidelidad y de honestidad para su pueblo, para su esposa. Así el hombre debe de cumplir, debe de ser un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre inteligente, que no se debe de dejar llevar por las trampas del adversario. El respetar, hermanos, y amar a nuestras esposas como varones,
Es así como Cristo amó a su iglesia. Y esto, hermanos, trae bendición para el hogar. Amén. Aquí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3, y el versículo número 7, la palabra de Dios nos dice, dirigiéndose este mensaje para los sacerdotes de hogar, para los hombres. Primera de Pedro 3:7, la escritura dice, asimismo vosotros, maridos, habitad con ella sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. La escritura dice, habitad con ellas sabiamente, es decir, con buen juicio y consideración, cumpliendo todos los deberes del matrimonio, de amor, de protección, de cobertura, de respeto, de fidelidad, etcétera. Amén. Estos son los matrimonios que Dios aprueba. Amén. Dice, para que las oraciones no sean estorbadas. El esposo, hermanos, que no trata a su esposa con respeto, no puede esperar que sus oraciones sean contestadas. Si nuestra relación matrimonial, hermanos, por alguna circunstancia, hay alguna diferencia que no arreglamos en su momento, nuestra oración que nosotros elevamos a nuestro Dios simplemente no tiene esa fortaleza, o sea, no tiene esa fluidez para que Dios conteste nuestra oración, porque antes tenemos que arreglar algo. Es por ello, hermanos, que la base de la iglesia y de la sociedad es la familia. Cuando una familia está bien, hermanos, la iglesia y la sociedad están bien. Pero también, hermanos, la Biblia nos previene de caer en errores que afecten nuestra relación matrimonial, tal como la falta de comprensión entre los cónyuges. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, donde hay estorbos en el matrimonio para que no pueda fluir y no pueda ser aprobado por Dios. Aquí en el libro de Oseas, en el capítulo 2 y el versículo 19, la escritura dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, hablando el Señor, y juicio, en compasión y en misericordia. Aquí el Señor le está hablando a su pueblo, hermanos, que iban a tener ese matrimonio sagrado, hablando de una manera simbólica, y dice, te desposaré para siempre. Y esa es la promesa que el hombre y la mujer se hacen, hermanos, cuando sellan su pacto matrimonial. Que ese matrimonio sea, ¿qué? Para siempre. Así como Cristo con su iglesia, el esposo con la esposa, y ambos como matrimonio deben de conducir su relación con el juicio que Dios nos da, con la justicia que Dios aplica y con la misericordia que en su bondad Dios nos otorga. En un matrimonio cristiano, hermanos, no todo es felicidad. Hay momentos de diferencias o de dificultades, pero las debemos de solventar guiadas por el consejo bíblico. Hay tentación dentro del matrimonio. El hombre es el más susceptible en caer en esto, que pueden afectar a nuestro matrimonio. Aquí en el versículo siguiente, el versículo 20, dice, y te desposaré conmigo en fe y conocerás a Jehová. Cuando hay ese tipo, hermanos, de debilidad, ya sea en el hombre o en la mujer, debemos de tomar estas promesas. Amén. La promesa de Dios para su pueblo fue que se iba a casar con él para siempre. Pero también dice que te voy a desposar contigo en fe y conocerás a Jehová. Esa es la función del esposo. Presentar la fe de nuestra salvación a través de Cristo a nuestra esposa y a nuestros familiares. El cónyuge, hermanos, que conoce de Dios, ya sea el esposo o la esposa, está obligado a presentar la salvación en su casa, porque una casa no puede estar dividida, hermanos. Cuando se presentan problemas matrimoniales, van a ser resueltos
con más facilidad si estamos unidos por la fe. La palabra de Dios, hermanos, nos da la solución y nos dice cómo debemos de conducirnos. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo número 33, la Escritura dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando hay diferencias en el hogar, hermanos, por cualquier circunstancia, debemos de buscar primeramente el consejo de Dios. Debemos de buscar la justicia para aplicar el juicio de Dios y de poder arreglar las diferencias que puedan existir, ya sea entre el esposo, la esposa o entre el matrimonio y los hijos. Debemos de fomentar, hermanos, nuestra creencia y ponerla por obra en lo que Dios nos dice para poder ser un matrimonio aprobado por Dios. Y todo esto, hermanos, trae consecuencias. O sea, cuando nosotros no buscamos el consejo de Dios, cuando nosotros dejamos que nuestros hijos tomen decisiones por ellos mismos, cuando nosotros no nos preocupamos por ver con quién platica, con quién habla, qué es lo que hace, a dónde va, cuando nosotros nos afanamos en nuestro trabajo, hermanos, es cuando nosotros estamos apresurando las cosas que en su momento y en su tiempo deben de llegar. Estamos hablando a los jóvenes. Los jóvenes, hermanos, muchas veces toman por su inmadurez o por el descuido de sus padres, toman decisiones incorrectas que más tarde van a ver la consecuencia de ese tipo de decisiones. Y es la obligación de los padres poder guiarlos, hablar con ellos. Muchas veces por este apresuramiento, hermanos, de que los hijos toman, de que conocen a un muchacho o conocen a una muchacha, ya quieren tener cierto tipo de libertades. Y es el deber del padre, hermanos, darles la instrucción de vida, de ver con quién están teniendo ese tipo de relaciones. Ellos por alguna manera quieren apresurarse para formar o para casarse. Cualquier sea el motivo, no tomando en cuenta el consejo de Dios. Pero tenemos que ir a la palabra. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, un tiempo determinado. Así como Dios hizo su creación perfecta, en orden y en armonía, asimismo para tomar la decisión de casarse, debe de ser con la persona idónea, en rectitud moral, con un hombre, con una mujer temerosa de Dios, no tomar decisiones precipitadas, absteniéndose de caer en tentaciones lujuriosas, llevar a un hogar limpio, un noviazgo limpio y honesto. Entonces estas palabras, hermanos, van dirigidas para los jóvenes, para las señoritas, que volvemos a repetir, muchas veces se quieren apresurar en formar un matrimonio cuando no están preparados. El noviazgo es para eso. Al matrimonio ya lo han tomado como algo que pasó de moda. Que para qué nos unimos, que para qué un papel, que para qué hacer una boda religiosa. Hermano, ese mandato no es del hombre, es un mandato divino, el formar la familia. Hay que tener cuidado, padres, que la dirección que estemos dando sea la correcta, siempre pidiendo el consejo de Dios a través de este santo libro. No os unáis a yugo desigual. No estar despreciando un mandato que es divino, que es institución sagrada del Señor, el matrimonio. Que ese matrimonio que estás, hermano, en este día planeando para formar una familia, para formar el hogar, hermano, pide la dirección de Dios. Pide y oye el consejo que esté basado en la palabra de Dios de esos padres que te están guiando. No tomar, hermano, por algo ligero una
amonestación de un padre. Pedir a Dios, hermano, la sabiduría. El matrimonio es institución sagrada del Señor. Tristemente en esta época, hermano, el matrimonio es anticuado y el matrimonio no sirve para nada. No, hermano. Lo que tú hagas de aquí en adelante te va a traer consecuencias si no estás siguiendo el orden de Dios. Dios va a bendecir, hermano, lo que Él ha pedido que hagamos. Y siempre bendecirá la obediencia en tu corazón para formar una familia. Amén, así es. Vamos a orar, hermanos, a pedirle la bendición de Dios por lo que hemos escuchado a través de su palabra. Amoroso Padre Celestial, una vez más agradecemos porque tú nos has hablado a través de tu escritura. En esta oportunidad, Señor, ponemos los matrimonios, ponemos los noviazgos de nuestros hijos y ponemos a nuestras esposas delante de tu presencia. Danos la sabiduría como varones y como sacerdotes de hogar para que nuestro matrimonio, nuestra relación familiar sea aprobada por ti. Por favor, Señor, pon ese deseo en nuestro corazón y danos la inteligencia, la fortaleza y el dominio propio para rechazar todo aquello que venga a estorbar esa relación familiar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Agradecimiento al Señor. Que Dios bendiga tu familia, tu matrimonio. Que Dios dé gracia en este día en tu familia. Amén.